Saludos cordiales a cada uno de ustedes y en especial a todos los papás, a todos los padres en este día emotivo, en este Día del Padre. Y precisamente hoy nos corresponde un tema libre que tiene que ver con la paternidad. Vamos a hablar sobre Dios como nuestro modelo de padre. Y vamos a utilizar varios versículos de la Biblia, varios pasajes, porque este es un sermón temático, no va a ser un sermón habitual de sermón expositivo al cual estamos acostumbrados, sino este es un sermón temático. Y el tema es la paternidad de Dios, nuestro modelo. Pero previo a esto quiero leer esta sección del libro de Romanos, el capítulo 8, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Vamos a orar al Señor. Padre, bendito seas tú eres nuestro Padre celestial, nuestro Padre eterno. En tu palabra nos enseñas que podemos acercarnos a ti en confianza, en esta intimidad que es resultado de la obra sacrificial de tu único Hijo amado, tu unigénito, nuestro bendito Señor Jesucristo. Él ha abierto, Señor, la puerta de ingreso hasta tu trono de gracia. El velo, Señor, se ha rasgado de arriba hacia abajo en el instante en que nuestro Salvador, Cristo Jesús, entregaba su vida. Consumado es, eran sus últimas palabras. La deuda está cancelada. Ahora nosotros, Señor, por gracia somos adoptados como tus hijos. Y tú, Señor, no te avergüenzas de recibirnos como siendo nuestro Padre. Señor, permítenos en esta mañana reflexionar en esta gran verdad de tu paternidad. Y permítenos, Señor, usar tu ejemplo en nuestra labor paternal en esta tierra. En el nombre glorioso de tu amado Hijo Jesús oramos. Amén. He escuchado a algunos padres que dicen, a mí no me han enseñado cómo ser padre. No hay escuela para padre, no hay una universidad para estudiar y graduarse como padre. Así que la educación, la instrucción que yo te doy es la misma que recibí de tus abuelos. Así que tienes que sujetarte a esto. Y saben, hermanos, muchas de las enseñanzas de nuestros padres pues se han sujetado y se han ceñido primero al sentido común, al sentido natural del amor de los padres. Porque a pesar de que el ser humano se ha apartado de Dios, hay un amor natural, hermanos, en todos los seres humanos. Repito, a pesar de que el ser humano se ha apartado de Dios y nuestra cultura, nuestra civilización quiere vivir sin Dios cada día, hay en el corazón de cada ser humano un amor natural. Hay en el corazón de los padres y de las madres también un amor natural. Porque cuando traemos hijos al mundo, hermanos, los procreamos con malestar, con incomodidad o con alegría, ilusión y esperanza. Claro que es con alegría, claro que es con ilusión, claro que es con esperanza, ¿no? Y cuando nacen los niños, ¿cómo los recibimos? Como regalo de Dios, porque la Biblia dice eso. Entonces hay un sentimiento y un afecto natural. El Señor Jesús puso bien en claro eso en cierta ocasión cuando Él predicando dijo lo siguiente:
Si ustedes, siendo malos, saben dar a sus hijos cosas buenas, o habrá algún padre que si su hijo le pide pan, le va a dar piedra, o si le pide pescado, le dará una serpiente. No, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Entonces ahí queda bien en claro, hermanos, que hay un afecto, hay un amor natural en el corazón de todo padre, definitivamente. Pero producto del pecado, a veces ese afecto natural se empaña, a veces ese afecto natural disminuye, producto de la desobediencia de nuestros hijos, producto del pecado del padre. ¿Cuántos padres abandonan a sus hijos? ¿Cuántos padres? Esa es la triste realidad en la sociedad. No reconocen a sus hijos. Traen hijos por traer y al final madres solteras, madres abandonadas, muchachos tan jovencitos, ni han madurado, pero ya están viviendo sin asumir la responsabilidad de ser padres, familias disfuncionales. Ya no hay afecto, ya no hay amor natural, ¿no? Sin embargo, para nosotros como creyentes, hermanos, no solamente está el amor natural que debe haber en cada corazón. Ahora hay otro amor, es el amor de Dios, hermanos. Hay un mandato de amar. Dios ha dado ese mandato porque Dios es amor. O sea, nosotros los cristianos no solamente tenemos el amor natural que todo humano tiene, agregado a eso viene el amor de Dios depositado en nuestros corazones. Y les voy a decir lo siguiente, hermanos. Algunos de ustedes pueden decir, pastor, yo amo a mis hijos, a uno, no sé por qué, pastor, tal vez es mi pecado, a un hijo mío como que amo más que al otro, porque es más responsable, es más estudioso, es más humilde. Al otro, este muchacho es, tal vez es la oveja negra de la casa, pastor, y me saca canas. Entonces, ay, pastor, o estoy pecando porque tengo que amar a todos por igual. ¿Estoy pecando? No, realmente no, hermanos. Pero ahí es cuando tenemos que cultivar no solo el amor natural, que a veces puede disminuir, tenemos que cultivar el amor de Dios, el amor que Dios ha puesto en el corazón, cuando Él nos ha adoptado como sus hijos. Dicho esto como introducción, hermanos, tenemos ahí en nuestros boletines, vamos a meditar en 3 enseñanzas importantes. El tema es la paternidad de Dios, nuestro modelo. Y vuelvo a la ilustración. Si hemos dicho y hemos pensado que no hay universidades para estudiar, para ser buenos padres, es cierto, hay escuela de padres ahora en los colegios, ¿no? Donde cada mes hay reuniones para educar a los padres, ¿no? Pero saben, hermanos, aquí en la Biblia tenemos el modelo paternal por excelencia. Y Dios mismo, hermanos, Dios mismo se presenta a nosotros como el modelo a seguir. Y Dios como Padre nos va a enseñar que el camino para ser buenos padres, el camino para tener buenos hijos, no es fácil, hermanos, pero este es el camino complicado y difícil. A veces nosotros podemos decir, pastor, averígüeme un curso, por ahí habrá algún seminario para padres, habrá algún diplomado para padres, tal vez en el seminario de La Molina puede haber diplomado para padres, quisiera ir, o algún libro, por ahí ha salido un buen libro y yo creo que me va a ayudar a ser buen padre. ¿Cuáles son las claves, los tips? Ya se descubrió la fórmula secreta para tener buenos hijos. No, hermanos. Y eso vamos a ver en la palabra del Señor. Primera enseñanza, Dios se presenta en su palabra como nuestro Padre. Eso es lo primero que tenemos que saber. Y esto lo vamos a encontrar aquí. Por ejemplo, hermanos, Dios en su relación con Israel, Dios siempre se ha presentado como Padre para la nación de los judíos. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 4, versículo 22. Tomen nota, hermanos, de estos versículos que voy a mencionarles y vamos a estar explicando. La primera enseñanza entonces es Dios en la Biblia se presenta como nuestro Padre. Eso es lo primero que tenemos que tener en nuestra mente y corazón. En Éxodo capítulo 4, versículo 22, miren lo que Dios le dice a Moisés. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo. Israel es mi hijo, mi primogénito. Ahí está, hermanos, en este pasaje, ¿cómo se presenta Dios? Dios ve a Israel,
a esta nación tan numerosa, esclavizada en Egipto, y Dios se compadece. Y Dios dice, háblale al faraón, Israel, este pueblo es mi hijo, yo soy su padre, y yo voy a rescatar a mi hijo. En el Salmo 103, versículo 13, tomemos nota también, en el Salmo 103, versículo 13, hace una comparación explícita entre nuestra actitud paternal hacia nuestros hijos y la actitud de Dios hacia sus hijos. ¿Dónde dice esto? Salmo 103, verso 13 dice, como el padre que se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces, hermanos, aquí claramente la palabra del Señor nos dice que Dios es nuestro Padre. Algo importante que quiero mencionarles, hermanos. Era raro, hermanos, que los judíos en el Antiguo Testamento trataran a Dios de manera íntima, como un padre amoroso. Era extraño para los judíos. Es cierto, los judíos trataban a Dios como padre, pero en el sentido de creador del universo, en el sentido de dueño y soberano de todo. En ese sentido los judíos le llamaban a Dios Padre. Pero automáticamente, hermanos, después de decir Padre, siempre los judíos decían Padre y Rey mío, o decían Padre, Creador mío, pero nunca decían Padre así solito con esa frase. Había una sensación de lejanía. Los judíos vivían siempre con ese temor. Miraban a Dios como un Dios soberano, creador, poderoso, pero que no se sentían con el derecho de acercarse a Dios tan íntimamente. No había esa actitud. Sin embargo, hermanos, en el Nuevo Testamento, cuando llega nuestro Señor Jesucristo, las oraciones de nuestro Señor siempre han sido Padre. Incluso, si ustedes recuerdan el Padre Nuestro, hermanos, esta oración tan conocida, el Padre Nuestro. ¿Cómo empieza la oración? ¿Cómo nos enseñó Jesús a orar? ¿Qué dijo? Padre nuestro, que estás en los cielos. Miren, lo primero que Dios dice es, si vas a orar, si te vas a acercar a Dios, acércate en este término. Acércate como hijo pródigo hacia su Padre. Y quiero dar algunas pautas de aplicación aquí, hermanos. Tal vez nosotros, producto de nuestra idiosincrasia, tal vez nosotros, producto de que solo Dios conoce nuestro contexto incluso familiar. Pueden haber hermanos y hermanas que no han tenido el cariño de un padre, porque esta es la realidad. Muchos no pueden conocer el cariño de un padre, tal vez lo perdieron a sus padres cuando eran bastante pequeños, o tal vez los padres, producto de la vida se fueron a formar otra familia. Y cada vez que yo trato de hablar de Dios como Padre, hay muchos que dicen, pastor, eso ¿cómo yo lo aplico si yo no he conocido el cariño de un padre? ¿Cómo yo puedo usar esta enseñanza si usted dice que Dios es como un padre, pero yo no tengo en mi mente y en mi corazón ese concepto paternal? Mi madre ha sido padre y madre para mí, pero ¿cómo yo uso esto? Tal vez tú te sientes como los judíos, que le ven a su padre, a Dios, no como padre, como creador y soberano y como que alejado. Y Jesús lo primero que nos dice es, tenemos que reconocer que Dios es nuestro Padre. En el Salmo dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, porque esto puede suceder, el Señor me recogerá. Entonces, hermanos míos, miren, el Señor se presenta como nuestro amoroso Padre y nos dice que como Padre Celestial que Él es la fuente de todo bien, Él es la fuente de toda provisión, Él es la fuente de todo amor. Si tal vez no has podido recibir el amor de tu Padre terrenal, es importante y necesario que ahora te acerques a Dios y le reconozcas como tu Padre Celestial. No tienes tal vez un modelo terrestre, un modelo humano de Padre, pero el Señor te dice, yo soy tu Padre y conozco mejor que nadie tu vida, tus necesidades, tus dificultades, tus miedos, tus ansiedades, todo lo que tú puedes estar pensando, sintiendo y viviendo en este momento, lo conozco de primera mano. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, dice también en el libro de Jeremías.
Entonces, hermanos míos, eso es lo primero que tenemos que tener en nuestra mente. Tenemos el modelo de Dios como nuestro Padre. La Biblia indica que Dios es nuestro Padre. Por eso incluso en el libro de Romanos que acabamos de leer, y vuelvo a Romanos capítulo 8, vez tras vez en la sección que hemos leído, el apóstol Pablo habla de nuestra relación con Dios. Y dice así, voy a leer por ejemplo el versículo 15, dice Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Hermanos, era la primera vez que el Señor Jesús utilizaba este término, Abba, Padre. Y hay algo que el Señor Jesús está enseñándonos en el Nuevo Testamento. Está bien, en el Antiguo Testamento se conoce a Dios como Padre en el sentido de creador, en el sentido de soberano rey, pero ahora el Señor nos está enseñando que debemos acercarnos en intimidad. La palabra Abba es una palabra aramea para padre. Un poquito difícil traducir al castellano, pero más o menos Abba sonaría como papá. Pero es una palabra que denota intimidad. Es una palabra que denota confianza. Es una palabra también que denota ternura, amor, pero sobre todo dependencia. Así que aquí el apóstol Pablo, al recordar estas palabras, y dice que debemos clamar, Abba, Padre, nos está diciendo, acércate en confianza, no tengas temor, confía en Él. Él sabe que tú eres un ser humano imperfecto. A veces nosotros pensamos, no sé cómo orar, pastor, la verdad, pienso que me voy a equivocar, ¿cuáles son los pasos? Claro que hay un modelo para orar y todo, pero aquí el Señor te dice, requisito número 1, en confianza. Vas a recibir de Él ternura, amor. Tienes que acercarte en total dependencia. Ahora, hermanos, esto no era bien recibido por los judíos. Cuando Jesús en varias ocasiones dijo que Dios era su Padre, al escucharle a Jesús hablar de Dios como su Padre, hermanos, los judíos ardían de rabia, sus rostros colorados de temor y decían, no puede ser, te haces igual a Dios, ¿cómo vas a decir que Dios es tu Padre? Porque era así, hermanos. Dios es el Padre de nuestro Señor Jesús y nosotros somos sus hijos por adopción. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que por nuestros pecados, incluso desde la creación, y hay que entender esto, éramos criaturas de Dios, pero ahora por adopción somos hijos legítimos por la sangre de Cristo Jesús. Enseñanza número 2. Dios es nuestro modelo en amar. Ahora, hermanos, para la crianza de los hijos, a veces alguien puede decir que lo fundamental es la disciplina, pastor. Tenemos que disciplinar a los hijos. Pero el Señor nos va a enseñar que lo fundamental y la base de todo no es la disciplina, sino es el amor. Ese es el carácter de Dios. Dios es amor. Y empieza mostrándonos el amor de Dios. Por ejemplo, hermanos, en Mateo, capítulo 3, versículo 17. Vamos a ver aquí el amor de Dios. Primero para nuestro Señor Jesús. Mateo 3, 17. El escenario es el bautismo del Señor en el Jordán por Juan el Bautista. Ustedes recordarán ese escenario, ¿verdad? Desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Y qué es lo que Dios dice? Dios Padre, ¿qué es lo que Él dice desde los cielos? Este es mi Hijo. ¿Qué más dice el Señor? Amado. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces hay una relación de perfecto amor entre Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente, hermanos, en ese amor perfecto que Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Es en ese amor que Dios nos adoptó a nosotros, siendo injustos, siendo indignos, no mereciendo nada de Él. El Señor, por ese amor nos adoptó, nos regeneró, por ese amor Dios nos cuida en este momento, por ese amor también Dios nos disciplina, ¿no? Por ese amor. Entonces, hermanos, la base
en la relación de un padre y su hijo tiene que ser el amor. Por ejemplo, cuando el hijo se porta mal, ¿el padre tiene que disciplinar o no? Hablando de disciplina como refrenar, digamos, su mal accionar, hacerle conocer tal vez los límites de su conducta por su bien. Tiene que haber amor, hermanos. A veces, como padre, nos dejamos dominar por nuestras emociones y la ira a veces llena el corazón, ¿no? El hijo hace algo malo y ¡ay! Estamos ahí tal vez gritando: ¿por qué has hecho esto? No me haces caso, siempre es lo mismo contigo, hijo, voy a sacar la correa ahora, 90 grados. No sé si a ustedes les ha pasado eso, hermanos. No estoy contando mi testimonio, hermanos, ¿no? Parece que fuera mi testimonio, ¿no? Bueno, en realidad sí, hermanos, porque ¿qué hijo no ha sido desobediente, no? Entonces a veces ahí los padres pueden salir de sus casillas, a veces salimos de nuestras casillas y decimos: ¿de verdad este es mi hijo? ¿Por qué se comporta de esta manera? Y a veces uno agarra la vara y sanciona y después uno lo reflexiona y medita: creo que se me pasó la mano. Sí, pero pedirle perdón a mi hijo, jamás. No voy a mostrar aquí debilidad. No, los hijos no están para darles debilidad. Dios muestra y dice: es mi hijo amado. O sea, no tiene temor de decir: es mi hijo, yo amo a mi hijo, ¿no? Y a veces es algo que a veces a un padre moderno tal vez le puede costar decir a su hijo: hijo, te amo. Pero cuán dulce puede sonar eso de la boca de nuestros padres, que nos dice: hijo, te amo. ¿Me amas, papá? Sí, hijo, con mucho amor te voy a disciplinar. Así que recibe tu castigo, hijo mío, porque te amo, en el nombre del Señor. Papá, ¿estás bromeando? No estoy bromeando, hijo. Precisamente es porque te amo que tengo que yo proceder de esta manera. Por tu bien, hijo. Entonces, amados hermanos, el amor debe de caracterizarnos. ¿Por qué Dios, por ejemplo, a Israel escogió entre todos los pueblos del mundo? ¿Por qué Dios no escogió a los egipcios, que era una civilización más avanzada, construían pirámides, avanzada en la medicina, momificaban a sus difuntos? Una cultura bien poderosa en lo económico, en lo militar. Israel, unos pobres nómades. ¿Por qué Dios no escogió a los babilonios con Nabucodonosor, potencia mundial en esa época? ¿Por qué Dios no escogió a los romanos, conquistadores del mundo? ¿Por qué Dios habrá escogido al pueblo de Israel, nómadas que están ahí deambulando en el desierto? ¿Por qué, hermanos? Porque Deuteronomio 7:8 dice que Dios escogió porque los amaba. Pueden anotar ese pasaje, hermanos. Dios los escogió simplemente porque los ama. Y en su amor Dios ha provisto agua en el desierto. En su amor Dios ha provisto carne de codorniz en el desierto. Por su amor Dios ha provisto una tierra para que ellos vivan. Por amor a nosotros el Señor ha provisto un Salvador. Y por amor a nuestros hijos, como padres tenemos que ser también proveedores. El amor se manifiesta entonces en la protección, en la provisión, en la enseñanza y en las expresiones de amor. El Señor entonces es nuestro modelo de amar. En tercer lugar, hermanos, la tercera enseñanza que quiero que veamos es: Dios es nuestro modelo en la amistad. Dios habla, por ejemplo, de nosotros. El Señor Jesús en una ocasión dijo: ya no les llamaré siervos, porque su siervo no sabe lo que hace su Señor. Más bien ahora les llamaré mis amigos, porque todo lo que mi Padre me ha revelado, les he dado a conocer a ustedes. Ahora ustedes son mis amigos. Ahora, hermanos, en esa relación de amistad es una relación también de confianza. Es una relación cálida. Dios, como nuestro amigo, nos ha confiado el Evangelio, nos ha confiado su palabra. Este libro, la Biblia, nos ha confiado a nosotros, porque Él es nuestro amigo, ¿no? Entonces el Señor nos pide también que tengamos esa actitud con nuestros hijos, ¿no? Una actitud de amistad, amigos. Si como padres nos equivocamos, ¿qué tenemos que hacer si por ahí se nos pasó la mano con nuestro hijo? ¿Qué debemos hacer?
Tenemos que aprender a pedir perdón y decir, hijo, hija, mira, perdóname, me equivoqué aquí. Ahora entiendo esto y creo que la sanción no debería haber sido de esta manera. ¿Puedes disculparme? ¿Puedes perdonarme? Eso es maravilloso, hermanos. Y con esto paso también a lo siguiente. Dios es nuestro modelo en la disciplina. Y quiero que veamos Hebreos capítulo 12. Y les he dicho, hermanos, que la disciplina debe tener como base el amor. Nunca podemos disciplinar llenos de ira. Nunca podemos disciplinar, hermanos, ahí dominados por el enojo. Porque si somos dominados por nuestras emociones, no está bien, hermanos. No está bien. Bien, entonces Hebreos, en el capítulo 12, desde el versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, para comprender lo que el Señor está hablando aquí, esta carta, hermanos, ha sido escrita para cristianos judíos que estaban sufriendo mucho en el primer siglo, producto de persecuciones, producto de abusos, atropellos. Eran judíos que eran despreciados y aborrecidos por el simple hecho de haber entregado sus vidas a Cristo Jesús. Y sus familiares judíos los despreciaban, les decían, tú siendo judío, ¿cómo te haces seguidor del Nazareno? Así que te quitamos nuestro nombre, te quitamos nuestra herencia, te expulsamos de nuestro entorno social y familiar. Y estos cristianos, hermanos, sufrían mucho. Y en ese proceso de su dolor y sufrimiento, ellos eran tentados a regresar al judaísmo. Ellos decían, no conviene ser cristiano. Nos habían enseñado que una vez que seamos cristianos las cosas van a ser sencillas, va a ser todo felicidad, todo muy bonito, muchas bendiciones, pero ahora que estamos en los caminos de Cristo Jesús, miren cómo nos tratan, miren el dolor al cual somos sometidos. Creo que mejor volvemos a nuestra religión antigua del judaísmo. Entonces aquí el Señor les está recordando que todo lo que está sucediendo es parte de la disciplina del Señor. Hermanos, sé que muchas veces la palabra disciplina lo hemos asociado únicamente a castigo. Pero la verdad, hermanos, esta palabra disciplina en el idioma griego viene de una palabra griega, es paideia. Y esta palabrita paideia quiere decir instruir, educar. Por cierto, de esta palabra paideia viene la palabra pedagogía o pedagogo. Es educar al niño, es instruir al niño, es entrenar, es adiestrar. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Dios, como nuestro Padre, está diciendo que si ellos están pasando por momentos difíciles de adversidad, Dios les está entrenando, Dios les está capacitando. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de Dios? En el versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero, aquí está, pero después da fruto apacible de justicia. Fruto apacible de justicia. Hermanos, Dios entrena a su pueblo a través de las vicisitudes que tenemos, a través de las diversas pruebas. Dios nos entrena, Dios nos capacita para crecer en justicia, para crecer en santidad.
Hermanos míos, por esa razón, incluso Santiago, en su carta, en Santiago 1:2, dice, lo voy a leer: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esto lo explica, hermanos, porque a veces tenemos pruebas en nuestra vida, porque nuestro Padre Celestial nos está capacitando, nos está entrenando y nos está mostrando que el mundo es así de peligroso, que el mundo es un lugar donde se le ha aborrecido a Él y es un mundo donde a nosotros también nos van a dar la espalda. ¿Cuál es la aplicación de eso para los padres terrenales? Muy simple, hermanos. A veces como padres podemos ser muy sobreprotectores con nuestros hijos y podemos decir, mira, a mi hijo no lo suelto, pastor, ni con Uber, ni con taxi, pastor. No. Pero que venga, jóvenes. No, pastor, no, ¿qué va a venir? Es peligroso que venga acá. No, pastor, no. No, porque tantos robos, tantos peligros. Yo le mando al colegio, yo mismo tengo que llevar en mi carro, ¿no? Es peligrosísimo. Sí, el mundo es peligroso, hermanos. Definitivamente tantos peligros que hay. Pero la labor paternal debe ser advertir a los hijos, entrenarles y decirles, hijo, mira, yo te quiero proteger, te quiero cuidar, pero va a llegar un momento donde tú tienes que salir afuera, al mundo. Y te vas a enfrentar con todo tipo de personas, todo tipo de costumbres, todo tipo de ideología, todo tipo de filosofías, donde tú estudies, hijo. Pero lo que yo quiero es que nadie te quite tu fe, que nadie te aparte de Cristo Jesús. Y para eso es importante, hermanos, inculcar, le guste o no le guste, es necesario, urgente, inculcar la fe cristiana a nuestros hijos. Entrenarles y prepararles. ¿Les gustará a los niños aprender la confesión de fe? ¿Les gustará a los niños aprender el catecismo menor de Westminster? No, papá, qué aburrido, tengo que aprenderme la primera pregunta. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Ya lo sé, papá, glorificar a Dios, gozar de Él para siempre. ¿Qué más tengo que aprender? Sí, hijo. Hay un libro de Richard Baxter, este pastor puritano, y en su libro él da consejo y hay una frase, dice: tenemos que enseñar a nuestros hijos las seducciones que el mundo ofrece. Tenemos que enseñar a los hijos los placeres que el mundo ofrece, advirtiendo que eso no corresponde a los muchachos cristianos. Hay que educar a nuestros hijos, diciéndoles cuáles son los peligros de afuera. No hay que ocultarles esos peligros de afuera. Hay que decirles, el mundo vive así porque no conoce a Cristo. El mundo habla así porque no conoce a Cristo. Hijo, no te sientas extrañado si te encuentras con gente así. Ten piedad y misericordia de ellos. No sigas su ejemplo. No imites lo que ellos están haciendo. Mira a Cristo. Mira al Señor Jesús. Porque el mundo es bastante atrayente. El mundo presiona a los hijos. Es verdad, hermanos. El mundo nos presiona a nosotros para que ya no seamos leales a Dios. Si a nosotros los adultos el mundo nos presiona, hermanos, de diversas formas, ¿cuánto más a los hijos? El mundo presiona, las redes sociales presionan, el TikTok presiona, el Instagram presiona, todo ahí. Si no te ponen like, tú como hijo estás triste, no me han puesto like, no. Y el mundo presiona. Oye, tu outfit es el mismo outfit de la semana pasada, cámbiate, no tienes ropa, papá, cómprame más ropa, no puedo ir con la misma ropa. El mundo está presionando. Así es, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como padres? Instruir, adiestrar. Hijo, hija, el mundo es como una jungla salvaje, porque no conocen al Señor Jesús, pero tú sí conoces a Cristo Jesús, y tú estás yendo afuera, porque el Señor te ha pedido que estés afuera como sal y luz del mundo. Es tu compromiso con el Señor. Obviamente que es bien complicado esto, hermanos. Lo que dije al inicio, ser buen padre no es tarea fácil. Tener buenos hijos definitivamente no es tarea fácil. Y Dios lo dice, mostrándonos como ilustración su relación con Israel. Israel, hermanos, la iglesia ahora, ¿seremos una iglesia modelo? ¿Buenos hijos seremos la iglesia, hermanos, para el Padre Celestial? Hermanos. Pero nuestro Padre sigue siendo un extraordinario Padre. Y ese ejemplo tenemos que seguir.
Hermanos, me detengo aquí en esta reflexión, una vez más saludando a todos los padres. Que aprendamos a mirar al Señor como nuestro Padre, que imitemos lo que Él está haciendo, hermanos, que apliquemos lo que Él hace. Nos ponemos en pie para orar. Señor, te agradecemos en esta oportunidad porque tú eres nuestro Padre y como nuestro papá que eres, has tenido la bondad de congregarnos en esta mañana aquí en tu casa, en este tu día. Y nos invitas también, Señor, a estar delante de la mesa. Tenemos el pan y el vino, la Santa Cena. Y como Padre amoroso que llama a sus hijos a la mesa a compartir, tú nos dices, vengan a mi mesa. Señor, gracias por enseñarnos que no solo eres el Creador, el Rey, eres nuestro Padre. Y que en confianza debemos acercarnos a ti. Gracias por enseñarnos, bendito Dios, que tú eres el modelo y ejemplo de amor. Gracias por enseñarnos que eres nuestro amigo y como amigo también nos disciplinas, es decir, nos instruyes, pero también nos pones límites a nuestro actuar. Nos disciplinas en el sentido de refrenar también nuestro malvado corazón. Porque tú quieres prevenir y porque tú quieres también sancionar cuando es necesario, Señor. Pero tú, Señor, nos educas, nos adiestras. Señor, estas cosas que nosotros como padres también podamos aplicar con nuestros hijos. Gracias, Padre, por todo tu amor, por tu paciencia y misericordia. En el nombre glorioso de Cristo Jesús oramos. Amén.